Buenos días. Quiero continuar hablando de Polonia, esa nación europea que le dio muchas glorias a la Iglesia Católica, que es un gran país, tengo entendido, un país que le dio al mundo muchos santos y supo tener muchísimas vocaciones sacerdotales hace muchos años, no muchísimos, pero el siglo pasado, sí, una época en que había muchísimas vocaciones y, y era un catolicismo bastante activo, ¿no? Una iglesia que funcionaba, se me ocurre, que funcionaba bien, quiero decir, si se puede decir funcionar. De todos modos, eso de que alabamos a la iglesia la iglesia de Polonia en aquel entonces, por una parte me parece que nos dice que Polonia tiene muchas posibilidades como cristianos, ¿no? Que son en ese pueblo, en su mayoría, por ahora parecería. Y también que hay muchas más posibilidades en tanto y en cuanto se solucionen esas inconveniencias que tiene la organización de Iglesia Polaca, la administración, la legislación, y lo mismo para todo el mundo, digo, para todas las iglesias del mundo, ¿sabes? Y la manera de trabajar las parroquias, ¿entendés? La manera como las parroquias funcionan, por así decir, como centro de espiritualidad, como célula, digamos, de una organización, si se puede llamar así célula, ¿no? Una célula espiritual, podemos decir, que si se la administra bien, si tiene gente preparada teológicamente, ¿no? También en lo referente a la espiritualidad, gente de oración, de trabajo, ¿no? De abnegación. Bueno, las posibilidades que tiene una parroquia son, no sé si decir infinitas, parecería demasiado, pero es que es así, no tiene límite la parroquia con el bien que puede hacer en su jurisdicción, como mínimo, ¿viste? Que, o sea, en el ámbito geográfico que ocupa, dentro de una ciudad o un pueblo, ¿no? Una provincia, lo que sea. O sea, puede hacer muchísimo bien, ¿entendés? Pero muchísimo bien. Y bien, lo primero que yo quería hacer era aclararte algunas cuestiones que pudieron haber quedado, que no se entendieron bien o que no me expliqué bien o que me faltó explicar mejor en el video que filmé hace unos pocos días respecto de esta nación, Polonia. Con respecto a los primeros ministros que yo mencioné, ¿no? Católicos, que gobernaron, por ejemplo, acá, yo te quiero decir ahora, te quiero aclarar justamente, tengo que leer un poquito sobre Lech Kaczynski, que es hermano de, o fue porque falleció el hombre,
hermano de Jarosław Kaczynski, que vive todavía, y los dos son políticos, son justamente mellizos, no son mellizos, pero son hermanos. Y, a ver, sí, la verdad es que ahora me veo en un aprieto, ¿no? Porque sí, son mellizos, sí, son hermanos mellizos. Y es una casualidad, ¿no? Que los dos fueron primer ministros, los dos fueron políticos con una amplia trayectoria. Y entonces creo que estoy un poquito en deuda con estos políticos porque yo, en cierta manera, me refería a los partidos políticos y a estos primeros ministros que gobernaron como si, digamos, hubieran cometido errores grandes, parecería, y que por eso, y que esos errores dieron lugar a que venga un partido de izquierda y que gobierne y que entonces legisle todo en contra, muchas cosas en contra de la Iglesia Católica, en contra de la verdadera doctrina católica, en contra de la moral del pueblo. Bueno, pero yo te quiero aclarar que lo primero que tienen que decir estos hombres, si es que cometieron errores de verdad, ¿no? Me parece, no, digo que fueron dos políticos muy prolíficos en su actividad política y trabajaron por difundir el cristianismo también. Ese interés era noble, era bueno, hay que reconocerlo, me parece, ¿entendés? Y el tema un poquito fue el estilo, que claro, todos tenemos que mejorar el estilo, ¿viste? No es tan sencillo a veces, pero bueno, también, bueno, te quería comentar que el señor Lech Kaczynski, ¿no? Ganó la presidencia de Polonia en el año 2006 y mientras él fue presidente hubo un tiempo que también fue primer ministro Jarosław, su hermano, ¿sabes? Bien. Bueno. Entonces acá estaba viendo en internet que tuvo, por ejemplo, muchos cargos políticos, fue senador, fue en una oportunidad alcalde de la ciudad de Varsovia, fue, digamos, presidente del partido Solidaridad, ¿no? Hace muchos años, cuando apareció el partido Solidaridad, el partido político, no, discúlpame, el sindicato Solidaridad, me refiero ahora. Él fue vicepresidente de ese sindicato, del cual, si no me equivoco, era presidente el Lech, el otro Lech que es Wałęsa, ¿no? Ese hombre, digamos, quizás es como un prócer, ¿no? De Polonia, porque fue el que, digamos, el protagonista del comienzo de una democracia auténtica en Polonia, si puedo decirlo de esa manera, ¿sabes? Después del comunismo, digo. Y bueno, y hay, acá en Wikipedia cuenta también algunas situaciones que se dio con el tema del orgullo gay, ¿no es cierto? Como le dicen al desfile que se realiza una vez al año, ¿no? En 2004, mira, ya transcurrieron 21 años, increíble. Ya había, ¿no? El desfile del orgullo gay, que es así como lo llamo, ¿no? Y bueno, ahí sí, todas unas expresiones que parecieron muy duras, ¿no? Porque tengamos en cuenta que hay, en algunos países, había ya en aquel entonces, había como dos polos muy opuestos. Uno eran los católicos que practicaban la religión y que eran
según modestamente, ¿no? Me parece que tengo que decir que eran coherentes con la fe, querían ser coherentes con la fe que decían practicar, entonces estaban totalmente en contra de todo lo gay. Bien, y cuando era presidente prohibió el desfile del orgullo gay en Varsovia. No, eso fue, debe ser cuando era digamos, alcalde, porque esto sucedió en 2004, todavía no había sido elegido presidente. Entonces, ¿qué hizo el hombre Kaczynski? Prohibió el desfile del orgullo gay 2 veces en 2004 y nuevamente en 2005. Y, por ejemplo, a los manifestantes les dijo: respeto su derecho a manifestarse como ciudadanos, pero no como homosexuales. Bueno, lo cual podría entenderse bien o mal, según como ¿no? Aparentemente era para entenderlo no de la mejor manera, porque que diga, pero no como homosexuales. El respeto sí hay que tenerlo, ¿no? No sé qué quiso decir el hombre, yo no. En principio parece un poquito chocante la frase, ¿no? Bueno, y después se quejó de que la policía no usó suficientemente la fuerza para disolver la manifestación en una ocasión. Y dijo: ¿por qué no se usó la fuerza para disolver una manifestación ilegal? Y después también se refirió a los organizadores de los desfiles del orgullo gay como pervertidos, ¿sí? Ahora bien, fíjate, si lo analizás fríamente, así, sin tener en cuenta ningún ejemplo, ¿no? ¿Es una perversión la homosexualidad? Es una perversión, tengamos la humildad de entenderlo así, ¿sabes? Ahora, si lo dice en un contexto en el cual puede no parecer tan delicado, bueno, es ahí donde son pequeños detalles de delicadeza, por lo menos que es conveniente que tengan, lo cual no obsta para que el hombre pueda prohibir una manifestación. A mí justamente me parecía últimamente que convenía prohibir una manifestación del orgullo gay, porque da ocasión para que muchos jóvenes, varones y mujeres y no tan jóvenes, bueno, se pintan, parecen que están como disfrazados y ya parece, disculpame, ¿no? Pero parece un poco un carnaval y no es, moralmente no es bueno, ¿sabes? No es lo mejor ni es nada bueno. Entonces, se puede prohibir, pero bueno, que lo hagan de una manera, digamos, que el hombre advierta bien a la población, ¿no es cierto? Que haya también, digamos, supongamos, en ese país, en 2004, tenía que haber, bueno, muchos sacerdotes, como hubo durante mucho tiempo en Polonia, ¿no? Obispos, cardenales y católicos laicos que están comprometidos con el trabajo en la Iglesia Católica, que son, digamos, que están de alguna manera consagrados al apostolado, ¿no? También. Y bueno, no sé cómo estaba el ambiente católico, porque no es decir, quizás a veces yo me imagino al político, a mi primer ministro o un presidente, un poco solo cuando se trata de tomar este tipo de medidas. Por ejemplo, prohibir una marcha del orgullo gay, que no es ningún orgullo, ¿sabes? Bien, entonces, digo, si hubiera mucha gente, ¿no? de católicos que hablan, que predican, que enseñan, que le explican a la gente por qué está mal esto, por qué está mal lo otro, alguna actitud, ¿no? Por ejemplo, esto del orgullo gay. Bueno, entonces ese conjunto de hombres y mujeres que, digamos, que creen que están en lo cierto y que está bien sentirse orgullosos, bueno, quizás lo pensarían mejor si ven que hay muchos líderes, católicos, también pueden ser protestantes, judíos, mahometanos, o sea, no es digamos, una exclusividad del catolicismo el hecho digamos, de no compartir la idea de que
algo de lo gay tenga sentido. ¿Entendés? Cuando digo lo gay, digo el mundo de la homosexualidad. Es decir, si hay una buena catequesis, si hay una buena predicación, la gente lo va a entender. Quizás faltaba algo de eso en Polonia en aquel momento, ¿sabes? Y en muchos países. Entonces la gente lo entendería mejor. Y si hay que tener paciencia, hablar mucho y muchas veces y en distintos lugares, bueno, en todos los lugares, en los ámbitos donde hay un púlpito, donde hay una posibilidad de hablar, ¿no? Una radio, un canal de YouTube, bueno, pues tendríamos que aprovechar los católicos ahora mismo, en esta época, en este año digo, y toda la vida que se pueda, porque, digamos, es importantísimo que los católicos no nos quedemos callados, ¿sabes? Y quienes pueden hacer docencia, que hagan docencia, ¿eh? Y hay muchos que tienen el deber también de hacerlo. Eso ya se trata de cumplir con un deber. Y un laico que no tiene título de teólogo, bueno, también tiene el deber si entiende, si conoce mínimamente la doctrina católica. Tiene el deber, ¿viste? Todos tenemos el deber de realizar esa tarea, ¿no? Aunque parezca chiquita, aunque parezca minúscula, es importantísimo, ¿viste? Hablar con un vecino, hablar con un compañero de la escuela, de la universidad, del trabajo, y explicar todas esas cosas, ¿viste? Lo que ocurre es que dentro del catolicismo muchos nos hemos hecho cómplices de estas ideas LGBT. Y eso es un drama mayor todavía, ¿sabes? Un drama muy grande. Entonces, bueno, ¿ves? Me detuve con esto. Y entonces me retraso quizás. Esto y así y otras opiniones que daban respecto de que la religión católica es la religión de Polonia y entonces tendríamos que aceptar todo lo que es católico, en la escuela también, colocar una materia religión, ¿no? Es como que parece una especie de imposición, ¿sabes? Y además el sistema de la enseñanza de religión en la escuela no puede ser fecundo, no puede ser fecundo como podría parecer, porque aparecen muchos problemas, muchas contras, y que no tiene que ser religión católica, que debe ser religión en términos generales, y que patatín y que patatán. Bueno, pero, digamos, por lo demás, yo más de una vez comenté que parecería que la enseñanza de religión por parte de profesores que supuestamente están todos bien preparados, parecería que no tanto porque, por lo que vengo leyendo, bueno, que no es la tarea más específica de la Iglesia Católica. El cristiano tiene que estar formado no en la escuela primaria y secundaria especialmente, ¿no? Ni siquiera como un accesorio podría ser buena. La religión intensa, profunda, hay que darse al chico en la preparación para la primera comunión, que también sería una preparación para el bautismo, aunque ya lo haya recibido, porque tiene que saber lo que recibió, tiene que conocer la importancia del bautismo, ¿viste? Y tiene que estar preparado bien para la confirmación. Son 4 años en total, en los cuales el chico tendría que casi ser un doctor en teología, si vos lo pensás bien. Te digo doctor, ¿sabes por qué? Porque estaba pensando en cuando a Jesús, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, los papás lo buscaban, José y María, después de haber ido a la ciudad de... Ay, qué bacana, no me acuerdo ahora. Bueno, me da vergüenza, no sé si fue Nazaret o fue Jerusalén, ¿no? La ciudad. Prometo estudiarlo mejor. Bueno, y fueron con el niño. Entonces, tenía 12 años y no lo encontraron.
cuando volvieron a casa, vieron que no estaba, ¿no? Porque pensaban que estaría en otro lugar de la peregrinación de los que volvían. Porque algunos decían también, opinan que los hombres iban con los hombres y las mujeres con las mujeres cuando volvían. Y la Virgen pensó que podía estar en la fila de los hombres y Jesús que podía estar con la fila de las mujeres, algo así, ¿no? Y entonces, el asunto es que, bueno, lo encontraron al cabo de 3 días y estaba en medio de los doctores, haciéndole preguntas. Creo que era así, ¿no? Entonces, y los doctores, dice el Evangelio, que quedaron admirados de su inteligencia y de sus respuestas. Bueno, Jesús entre los doctores, ¿no es cierto? Es el episodio. Entonces, si Jesús hablaba con los doctores, es como que también era un doctor. Y si podía ser un doctor a los 12 años, por más que haya sido Jesús, ¿no? Dios hecho hombre, que ya nació y ya hablaba, apenas nació, ya hablaba, ya era el teólogo más grande de la tierra, ¿no? Jesús. Lo que pasa es que también cualquier ser humano que se prepara bien desde que tiene 1 año de edad, lo prepara también, ¿no? Obvio. Bueno, puede ser como un médico, como un doctor de teología, si lo preparan bien. Porque en última instancia lo que a uno lo hace teólogo es también la virtud de la caridad, si te fijas. Porque el que tiene caridad sabe, y el que no sabe nada, dicen. Porque la teología es el estudio de Dios, y Dios es amor. Y todo el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ¿y qué necesita saber? Nada más, porque permanece en el amor de Dios, que es lo más perfecto que puede hacer en la tierra, y no tiene ni siquiera muchas imperfecciones, que tiene una virtud desarrollada, ¿no? Todas las virtudes. Bueno, el chico está en condiciones de ser un perfecto apóstol, inclusive para los papás, ¿no? Cuando lo está bien preparado catequísticamente. Así que bien, ¿ves? Ahora me atrasé con esto, ¿no? Otra vez. Pero bueno, ¿sabes por qué me quise detener acá también? Porque claro, justamente hoy en día nos falta mucho conocimiento de la teología a los católicos, pero muchísimo. Y cuando yo te hablaba de la acción católica era porque, claro, la acción católica te puede preparar a verdaderos teólogos a los 12 años. Porque ya los chicos podrían comenzar en la acción católica, que son grupos de niños, ¿no? Según la edad, a los 6 años, 5 años ya lo pueden mandar si querés, para que juegue y se dan una charla, sería todo igual que digamos, las secuencias en la escuela pública, por ejemplo, ¿no? Inicial, salita de 3, de 4, no sé cómo dicen, de 2, lo llevas al chico a la parroquia cuando tiene 3 años, supongamos, y bueno, ahí juega un poquito y tiene los varones tienen un varón que los educa, un joven, ¿entendés? Un varón, sí, bien formado también, que tiene perfecta capacidad para enseñarle a un chico. Por supuesto que también tiene que estar íntegramente formado, en el sentido de que tiene que tener integridad. Si le falta un conocimiento, es posible, muchos conocimientos le pueden faltar de teología dogmática, pero hay una especie de ¿cómo te puedo decir?, núcleo central en la teología, que si vos creés en esas cuantas verdades teológicas, ¿no? Que son los valores morales no negociables, y morales y religiosos, ¿no? Y éticos. Bueno, entonces ese es un verdadero, es una piedra, ¿no? Es un verdadero Pedro, como un papa que
que el Papa se supone que tiene que saber todo, como primer Papa que fue Pedro, ¿no? Que era un hombre de quien dijo Jesús, Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, bien. Bien, entonces voy a ver si te resumo un poquito más lo de Kuczynski. Lech Kuczynski, que es uno de los hermanos al cual me refiero ahora, falleció el 10 de abril de 2010 en un vuelo de la Fuerza Aérea Polaca. ¿Ok? Bueno, ahí explica un poco. 96 personas murieron en el accidente, incluyendo a muchos de los principales líderes militares y civiles de Polonia. Una verdadera tragedia, ¿viste? Mucha gente. Y el presidente ruso, Dmitry Medvedev, ordenó una comisión gubernamental para investigar el accidente. El primer ministro ruso, en aquel entonces Vladimir Putin, fue puesto a cargo de la investigación. La política rusa Valeria Novodvorskaya afirmó más tarde que el gobierno ruso había asesinado a Kaczynski. Afirmó esa mujer. Bueno, o sea que ese hombre fue un gran político, ¿entendés? Para sintetizar, fue un gran político, sí señor. Y quizás si hubiera vivido más, hubiera podido corregir sus errores. Seguro que se hubiera corregido, ¿viste? Bueno, ahora yo paso a un artículo, ¿sí? El Estado polaco y la Iglesia Católica, la fe en la financiación. Bueno, el título no dice mucho, ¿no? Pero se refiere a la financiación de la Iglesia Católica por parte del Estado polaco, ¿sí? Bueno. Mientras los políticos debaten los recortes del gasto público, se ha planteado la cuestión de si el Estado debería seguir financiando a la Iglesia en Polonia. Y ves, acá no sé cuántos somos los que entendemos, queremos entender este tema. Pero esto, con todas las evidencias que tenemos, que te puedo dar hoy también, no deberíamos estar en esta situación de decir, debaten si siguen o no siguen. No sé, ya está, ya hay bastante información como para darnos cuenta de que no conviene seguir. ¿Ves? Me detengo en ese párrafo porque así cada párrafo habría que explicar un poquito, me parece. Y si no terminaría nunca, quizás, ¿no? Este tema es sumamente controvertido y plantea diversas cuestiones más amplias, entre ellas la fundamental de si debería existir un Estado independiente y laico en Polonia. También, sí, debería existir. Debería existir. La iglesia tenía aproximadamente 400.000 hectáreas de terreno. ¿Sí? Antes de 1950. Y en 1950, justamente ese año digo, el nuevo gobierno polaco nacionalizó las tierras de la Iglesia Católica y creó un fondo eclesiástico. Cambió la regla de juego, ¿no? No sé si cambió la situación. Ahora bien, 400.000 hectáreas tenía la Iglesia Católica. Uno dice, qué demasiado, 400.000 hectáreas, ¿sabes qué es eso? Y bueno,
la iglesia perdió 260.000 hectáreas, ¿sabes? Bien. Y el gobierno, entonces, como contrapartida, eh, creó un fondo eclesiástico como compensación, que es una partida, digamos, de dinero, ¿no? De que todos los años obtienen del presupuesto nacional, ¿no? De lo que pagan los impuestos de la población, para dárselo a la Iglesia Católica, como resarcimiento de alguna manera, ¿sí? Bueno, en 1990, bueno, el fondo ya te voy a explicar lo que significa ese fondo, ¿no? Son varias cantidades de dinero, mucha cantidad de dinero para muchísimas cosas. En 1990 el Estado amplió la financiación a la Iglesia, o sea, el dinero de ese fondo ya lo amplió. E incluyó una subvención de la seguridad social de todo el clero católico del país y la renovación de iglesias históricas. Fíjate, esto es un cambio bastante grande, ¿sabes? Pero un cambio, después, acá ves, habría que comentar este párrafo porque dice, amplió la financiación a la iglesia. Vos sabés que cuando un Estado tiene una deuda, supuestamente una deuda, ¿no? Con un Estado cualquiera, ¿viste? Imaginario, con la iglesia de ese país, ¿sí? Católica. Lo primero que tendrías que pensar es si está bien, que hay que resarcirle y cuánto exactamente hay que resarcirle, ¿no? O por lo menos con diferencia pequeña, de más o de menos. Y una vez que tenés definido la cantidad, vos tendrías que también pensar de qué manera vas a resarcir. Porque no se trata de pagar sueldos como para saldar la deuda, entre otras cosas, ¿no es cierto? No se trata de arreglarle los templos, no, porque eso es crear un desorden en la Iglesia Católica inconmensurable, ¿entendés? Tendría que ser de alguna manera, es decir, a mí se me ocurre que, a ver, si era perfectamente legítimo que le debía 260.000 hectáreas de terreno, ¿sí? Bueno, podría darle 260.000 hectáreas de terreno, aunque no sean las mismas exactamente, ¿no es cierto? Eso sería un resarcimiento. ¿Y quién es el dueño de esas 260.000 hectáreas? La Iglesia Católica entera de Polonia. No los cardenales solamente, los obispos solamente, que puedan determinar, está bien, sobre ese dinero van a determinar cómo se utiliza la jerarquía eclesiástica, ¿sí? Pero se ha tenido en cuenta a la población católica, fiel, practicante, especialmente, de toda esa nación, cuando, por ejemplo, en Alemania, no sé si decirte Alemania, pero porque en Alemania el Estado paga todos los sueldos de todos los sacerdotes, obispos y cardenales. Pero parece que en Alemania ese dinero lo paga el gobierno porque dicen, según lo que yo leí en el artículo, lo paga porque lo paga, no sé, no hay ningún motivo específico, ¿viste? Porque la deuda que tenía el Estado alemán con Alemania iba por otro andarivel, digamos, en el sentido de que, bueno, o mejor dicho, era un caso de los salarios que, por una parte, sí tenía que ver con la deuda, pero como que no estaba tan directamente relacionado con todos los demás privilegios que le daban a la Iglesia Católica. Entonces, te das cuenta, no se puede desordenar toda la vida católica pagando sueldos, sea cual fuera el motivo, no se puede desordenar la vida de la Iglesia Católica, porque pasa lo que está pasando ahora en Alemania. Yo te lo dije varias veces, bueno, disculpame que lo diga otra vez, pero en Polonia, por ejemplo,
No quiero meterme a hablar de Alemania porque yo podría hablarte, pero digamos, separar mucho del tema. Y vuelvo acá, vuelvo a este tema porque si no, no voy a terminar nunca. A ver, te leo así un poquito la lista de cosas que para lo cual daba dinero, está dando dinero el Estado a la Iglesia Católica de hace años, ¿no? Bueno, por ejemplo, muchos millones de zlotys, que es la moneda polaca, para universidades eclesiásticas, lo cual no es congruente con la actividad específica de la iglesia. La universidad eclesiástica tiene que financiarse con el dinero que le da ¿quién? El obispado en todo caso, que proveniente bien originariamente de los aportes de los fieles, ¿entendés? Si hay una cantidad grande de dinero, bueno, habrá que pensarlo, debatirlo, a ver si se construyen escuelas, si se construyen, no sé, ¿qué puedo decir? Universidades, ¿entendés? Si se construyen parroquias. Pero vos fíjate, el tema del dinero es delicado, delicadísimo, porque aún teniendo mucho dinero, no podés ponerte a gastar en muchos templos, porque tenés que tener personal también, tenés que tener apóstoles bien preparados, ¿no? Y entonces es un problema, el dinero es un problema, ¿viste? Es un problema cuando hay una cantidad grande que te da el Estado. Pero además, sueldos para los capellanes, de la policía, capellanes de los hospitales, capellanes, la renovación de edificios de la iglesia, y dinero para las universidades. Entonces, digo, fíjate, la Iglesia Católica no se tiene que administrar así, no se puede administrar de esa manera. Porque además de todo, en algún momento dado, en el año 1900... Esperá. Porque fue por etapas, viste esto de que fueron aumentando digamos, los privilegios, ¿no? que le daba la Iglesia Católica. En la década del 90 creo que fue, cuando el gobierno comenzó a pagar los salarios de los maestros sacerdotes, que enseñaban religión a las escuelas. Dice, el gobierno polaco costea los sueldos de unos 31.000 maestros, fíjate, 31.000 maestros que reciben sueldo del Estado, ¿sí? Que no todos cuentan con formación pedagógica en lo que afecta a los que imparten la asignatura de religión en las escuelas públicas polacas, y todo esto supone un desembolso cercano a los 400 millones de euros anuales. 400 millones de euros. Ahora vos fijate, yo me quedaría media hora hablando de esto, pero bueno, no tengo tanto para decir, pero un buen rato. Pero vos fíjate, vos crees que si sos polaco, capaz que si lo pensás esto, a ver, si alguien te pregunta, ¿estuvo bien gastar 400 millones de euros cada año para que los chicos aprendan religión, siendo que los chicos parece que no aprenden religión y además quieren dejar de recibir la materia de religión? Y los papás de acuerdo, lo mismo. Y de hecho están cada vez menos alumnos eligen, ¿no? Porque pueden decirle no a la materia de religión. ¿Te das cuenta? Eso es un motivo de conflicto y un motivo de ¿cómo te diría? De desorganización y de disminución de
la efectividad apostólica de la Iglesia Católica, ¿entendés? A la vez que se crea un problema con el Estado en cuanto que estos 400 millones pagan los contribuyentes de impuestos. Fíjate que, ¿cuándo comenzó todo esto? En 1950, esto de resarcir, ¿sabes? De resarcir a la Iglesia Católica, porque en 1950, sí, nacionalizó las tierras, ¿sí? Bueno, ¿cuándo fue que comenzó el resarcimiento? No, allá mismo, sí, cuando yo te dije que en 1950 creó el fondo eclesiástico, ¿entendés? Que en una primera etapa el fondo eclesiástico le entregaba a la Iglesia Católica algo así como 2 millones de euros, ¿viste? Aproximadamente, por año, ¿sabes? Tengo tantos números acá que me cuesta a veces ubicarlos, ¿sabes? Porque yo podría ir leyendo todo, pero para poder saltear un poquito el tema. Bueno, dice por aquí en un lugar que esos 2 millones se convirtieron en 20, 30, 40 y llegaron a ser 50 millones de euros todos los años. Entonces, vos tenés 400 millones de dólares, de euros, que vale más que el dólar, que ya es una cantidad enorme, más los millones de dólares que significan todos estos gastos que te dije, universidades, renovación de edificios, los capellanes, organizaciones benéficas también de la iglesia. A organizaciones benéficas le daba, por un motivo o por el otro, tantos miles de dólares, tantos miles, y quizás un poco más todavía, y en total eran varios millones. Por ejemplo, mira, acá tengo algunas, dice, ¿no? 200 millones de slots, dice, no, 200.000, escuchamos, espera. Sí, 200.000 slotis, parroquia ortodoxa de los santos apóstoles Pedro y Pablo en tal lugar, en tal ciudad. Diaconado de mujeres evangélicas, fíjate, diaconado de mujeres evangélicas. ¿Sí? En una ciudad, un nombre rarísimo, ¿no? En polaco. Parroquia evangélica, ¿ves? Porque los protestantes también reciben. Bueno, casa monástica de la pequeña obra de la Divina Providencia. Estos católicos deberían ser. Unionistas, sí. Parroquia católica romana de Santos Pedro y Pablo de una ciudad. Congregación de las Hermanas de Santa Isabel. Y así muchísimos, pero muchísimos. Mira, acá tengo una lista de 6, ¿sabes? Una lista de 6. Y después tengo más listas, ¿ves? Acá tengo otra lista. Esperá. Son varias listas, ¿eh? Acá tengo otra lista, ¿ves? Otra lista, todo así, todo así. Para refacción y mantenimiento también, o sea, pero muchísimas parroquias, sí. Es muy, muy incomprensible, ¿sabes? Muy incomprensible, porque entonces, fíjate, así, ¿ves? También otra página más, y no sé cuántas más, porque esto acá tenés otra, ¿ves? Disculpame que lo paso tan rápido, ¿no? Bueno, pero sí, pero muchísimas cosas pero además todavía me falta decirte que, a ver, el tema de la contribución a la seguridad social, significa que a partir de un año, de uno de estos años que ya, porque cada tantos años aumentaban los beneficios, ¿sabes? Entonces, a partir de
de uno de estos años, no sé si fue del 2000, del siglo, de los primeros años de este siglo, o ya lo voy a ver quizás. Pero comenzaron a pagarle a los sacerdotes, a todos los sacerdotes, la seguridad social, para después obtener una pensión, ¿sabes? Y para tener cubierta la salud, la atención de la salud médica, ¿sabes? Bueno, tenían todo pago por el Estado, eso. Y cuando se jubilaban, bueno, el Estado les pagaba la jubilación, fíjate vos. Bueno, acá hay un número que debería estar equivocado, me parece, porque dice que también también recibe dinero la iglesia, la iglesia recibe dinero a los fieles también. Y los donativos y contribuciones voluntarias de los fieles por las ceremonias religiosas, los bautizos, las comuniones, los funerales y las misas, lo cual ya te digo, no debería pedirse ni un centavo, porque es una manera genuina, no pedir nada, absolutamente nada, ni solicitar, ni hablar, ni pedir indirectamente. Es la única manera genuina de trabajar en la parroquia, ¿sabes? Porque cuando se trabaja de esta manera, la gente aporta y lo hace con ganas, con generosidad, y habrá dinero para pagar el salario, todo se puede cubrir con la limosna de la gente. Como se hizo en el primer siglo de la iglesia, el segundo siglo, y después ya no conozco muy bien la historia, ¿viste? Pero algo conozco de cómo se desvirtuó con el tiempo. Bueno, como te digo, una importante fuente de ingresos para la iglesia es todo esto de las contribuciones voluntarias y además, bueno, la contribución que deja la gente los domingos cuando va a la parroquia, a la misa especialmente, ¿no? Bueno, acá dice que el arzobispo de Varsovia estimó en unos 1.700 millones de euros anuales la cantidad percibida de ese modo, donativos, y contribuciones voluntarias de los fieles a cambio de ceremonias religiosas, bautismos, comuniones, funerales y misas. Bueno, contribuciones voluntarias. Fíjate que en casi todos los países hay tarifas para la misa, 10 euros por ejemplo. Y para bautismo, comuniones, yo me cansé de ver páginas de internet en las cuales te dicen que cuesta tanto. Como te digo, hoy por hoy en México, una parroquia cobra 8.000 pesos mexicanos el matrimonio. Y no es la Basílica de Guadalupe, que también te pide bastante plata. Pero además, andá sumando, porque las donaciones particulares a la iglesia son objeto de una desgravación impositiva. Si vos querés hacer una donación a una institución católica, por ejemplo, a ver, Caritas tal vez, no sé si Caritas, pero pienso que no me consta porque no leí, pero Caritas es una institución católica, o por lo que tiene que ver con esa católica, una parroquia, un obispado tal vez podría ser. Pero bueno, el 6% de los ingresos anuales del donante acá dice el 6% de los ingresos anuales. Yo lo leí un poco rápido y pensé que sería el 6% de los impuestos que tiene que pagar, bueno, paga 6% menos. Si tiene de impuesto a las ganancias, como decimos en Argentina, si tiene que pagar 100, bueno, paga 94, algo así, ¿no? Hasta, dice, puede llegar al 6%. Es mucho. Es decir, te cobran menos impuestos porque vos haces donación a tal o cual lugar, ¿entendés? Y cuanto más donaciones, más descuento te hacen. Ahora, fíjate, el Estado está convirtiéndose en socio del contribuyente, pagando con el contribuyente a muchas instituciones católicas,
y bueno, digamos, y se convierte después de dar tanto dinero, yo más de una vez lo dije con respeto, parecería que tiene bolsillos de payaso el Estado. Y no debe ser así, ¿sabes? Porque ya te mencioné bastante, muchos ítems, ¿entendés? Demasiado. Es como que todo lo paga el Estado, parecería. Bien. Y no te hablé del salario de los sacerdotes. Porque el salario de los sacerdotes está estandarizado, ¿no es cierto? Hay un nivel, una cantidad de zlotys. Porque no sabes que Polonia, yo te digo zlotys porque no tienen el euro. Es uno de los países que no zafó, digamos, por alguna manera, de utilizar el euro. Y entonces utilizan la moneda de ellos, el zloty. Ah, bien. ¿Pero qué te quise decir recién? Que el sacerdote recibe tantos zlotys de salario mensuales. Porque yo te mencioné 31.000 sacerdotes que enseñan religión, pero están los de parroquia, los sacerdotes de parroquia que también reciben salario, ¿sabes? O sea, muchos tienen cubierto el salario, la contribución social, la salud. Para las universidades, para las oraciones benéficas, los capellanes, como en todo el mundo, reciben salario. Y además, y ya termino con esto del resarcimiento, bueno, si fuera resarcimiento, porque ya están diciendo muchos legisladores, varios partidos políticos, están decididos a suspender todo esto. Porque si sacás cuentas, yo estoy sacando una cuenta muy aproximada, ¿no entendés? Muy rudimentaria, pero que ya tengo los números grandes para calcular. Y vos sabés que las 260.000 hectáreas no son tantos millones de dólares. ¿Viste? Son muchos, pero también es mucha la cantidad, los cientos de millones de dólares que le entrega cada año el Estado a la Iglesia Católica. A mí me parece que en un primer cálculo me sale que si ya se pagó 2 o 3 veces o más la deuda. ¿Entendés? Entonces podrían terminar con todas, pero inmediatamente, ¿sabes? Digo, que ya no hay ninguna obligación de darle plata. Por lo que la cuenta que yo saqué, ¿sabes? Y que por supuesto, bueno, no es segura, pero es que no parece tan difícil calcularlo, no parece tan difícil, ¿viste? Y por lo demás, digamos, la Iglesia Católica, cuando tenía 400.000 hectáreas, vos pensás lo que son 4.000 hectáreas. Una estancia que tiene 10.000 hectáreas es una estancia grande, me parece, ¿no? Es mucho dinero. Y si tenés una hectárea de 10.000 hectáreas que cuestan, las que están caras en Argentina, $20.000 cada hectárea, sacás cuenta del dinero que significa. Seguramente que no son así de ese valor las hectáreas en Polonia. Bueno, quizás sí, en alguna parte, quizás. Pero, ¿sabés la plata que significa? Mucha. Aún así, ese dinero está, los 260.000 que le quitaron, porque no las 400.000 le quitaron, 260.000. Y vos decís, que a veces es una cifra impresionante. No, sí, pero también es impresionante lo que se da cada año. Y vos imaginate que desde 1950, 4 veces, 10 veces, muchas veces más se pagó. Y hay países como Bélgica que entregan, el Estado le paga todo y no le debe nada, no le debía nada, pero lo paga porque lo paga. ¿Comprendés? Y bueno, y así está Bélgica, pobrecita, desde el punto de vista teológico, doctrinal, litúrgico, todo está un poquito en crisis en Bélgica. Las vocaciones sacerdotales. ¿Te das cuenta? ¿Para qué tanto dinero si no se refleja como resultado en la vida católica de más calidad, no religiosa? Bien.
Por eso te digo, te insisto en que tenemos que rezar mucho, ¿viste? Tenemos que rezar mucho. Acá inclusive, ¿sabes? Inclusive, viste que además de las 400.000 hectáreas, había propiedades que le había, digamos, expropiado. Y entonces llegó un momento que hicieron un cálculo y le pidieron que les devuelvan 3.000 propiedades. Que le paguen digamos, lo que valen 3.000 propiedades. Bueno, ellos le dieron por 3.500. O sea, fueron generosos todavía en resarcir. Entonces está todo más que rezar, ¿cómo se dice? Resarcido. Está más que satisfecho todo lo que se debía. Pero mucho más, muchísimo más, ¿sabes? Bien, ¿cómo doy vuelta a la página? Parece que no. Estoy jugando. Yo quería hablarte de un poco más ordenado, todo de esta manera más, leer de poco a poco, explicarte, pero que eso quizás de alguna manera te di un panorama, ¿viste? De cómo es lo que la situación de Polonia, que se puede repetir en Italia, en España, en Croacia, en Eslovenia, en Lituania, en muchísimos países, ¿me entendés? En muchísimos países. Alemania. Y en 1991, ¿sabes? En 1991, en 1991, el Estado polaco aceptó que estas decisiones, ¿sí? De pagarle por 3.500 transferencias patrimoniales, propiedades, la compensación por la 2.400 kilómetros cuadrados de tierra, fíjate, 2.400 kilómetros cuadrados de tierra, pero no es grande, es mucho más que grandísimo también. ¿Sabes lo que son 2.400 kilómetros cuadrados? Son varias provincias argentinas, enteras. ¿O no? Mirá, te lo digo así porque me sorprende, ¿sabes? Me sorprende que la iglesia tenga 400.000 hectáreas, 2.400 kilómetros por 2.400, un cuadrado, si fuera un cuadrado, 2.400 cada lado. ¿eh? Y eso creo que es lo que resulta en total. Yo quise sacar la cuenta, ¿no? Quise sacar en la calculadora la raíz cuadrada de 400.000. Entonces ahí te dice que quizá 2, y pico por 2, y pico de 1.000, ¿no? Digo, la raíz cuadrada de 400.000, capaz que te da, ¿no? Un número, sí, pero no me lo da, porque no encontré la raíz cuadrada cómo obtenerla. No sé, habré buscado mal, ¿no? Me pareció rarísimo, porque la comprobadora científica, te digo, que tiene el teléfono. Bueno, no importa, pero no viene al caso. La suerte es que en 1991 el Estado polaco aceptó que estas decisiones de resarcir, esa generosidad que tuvo el Estado, que fue grandiosa, por lo que veo, y fue más grandiosa de lo que podías esperar, todavía, aceptó, como te digo, que no pudiesen recurrir jamás, el Estado se comprometió a no recurrir jamás ante ningún tribunal polaco o internacional, por si quieren litigiar por ese tema, ¿no? La Iglesia Católica. O sea, porque supongamos, porque es decir, quieren decir, si la Iglesia Católica
después que el Estado le terminó de dar todo lo que le dio, que es bastante generoso, más que generoso. Si la Iglesia Católica aún así, los representantes podían decir, no, esto no es lo que nosotros esperábamos, tiene que ser el doble. Y bueno, entonces el Estado, a ver, espera. Mira, ahora estoy dudando, porque también podría ser que el Estado podría recurrir ante la Iglesia Católica, ¿eh? Podría reclamar que es menos la deuda. O sea, cualquier conflicto de tipo jurídico no, se compromete a no reclamar más el Estado, ¿entendés? Pero, a ver, lástima que no te pude explicar bien, creo que de alguna manera quizás lo pudiste captar. Pero fíjate, esto yo lo relaciono con el hecho de que en la constitución de algunos de los países se establecen derechos, ¿sí? O concesiones del Estado, de la Iglesia Católica, supongamos, que quizás no deberían estar en la Constitución cuando se trata de beneficios económicos. Como por ejemplo Polonia, estos beneficios figuran en la Constitución. La Constitución establece con respecto a la educación, pero está mencionado que el Estado se compromete a subvencionar, ¿no? Pero quizás lo dice de manera indirecta, pero bueno, ahora tengo algo escrito acá, te lo podía leer y si puedo te lo leo. Es decir, que el Estado se comprometía con la Iglesia Católica en la Constitución, en muchos países. Y se comprometió también con la Iglesia Católica en los concordatos. Los concordatos son para establecer una especie de ¿cómo te diría? Un protocolo sería, ¿no? De cómo se van a entender ante cualquier conflicto que haya, ¿no es cierto? Y entonces se dice, por ejemplo, cómo van a ser las dioses y cómo se van a distribuir, qué pasa si viene un sacerdote de otro país, si se quiere radicar en Polonia. Bueno, sí, hay países que dicen que tenés que ser alemán para trabajar como sacerdote, supongamos. Supongamos que se le ocurre a Alemania decir eso, ¿no? Y bueno, esta vez no, él puede pedir la ciudadanía, o no sé, viste, hay todos los arreglos, todas las posibles inconveniencias que puede haber, se solucionan en el concordato. Pero no se trata de que tenga que haber, por ejemplo, el compromiso del Estado de construir una catedral a la Iglesia Católica, como sucedió en Panamá, si no me equivoco, ¿entendés? Yo estuve en Panamá, tuve la suerte de estar y ya lo comenté. Y pasé por ese catedral que fue construida por el Estado, la Iglesia Católica. Y estaban terminando el trabajo, o estaban refaccionando, no me acuerdo bien, ¿sabes? Pero bueno, por eso te digo que no tiene oyente que se ponga en la Constitución que le va a construir algo a la Iglesia Católica y otras cosas más, otros beneficios, ¿sabes? Económicos. O el concordato fue. ¿Qué dije yo? El concordato, ¿no? Sí, me refiero al concordato. Disculpame. Bueno. Bien. Con respecto a la religión, y esto ya termino con el tema este y paso a otro tema semejante. En 1990 se estableció, ¿sí?,
que la enseñanza obligatoria de religión en enseñanza pública en Polonia se anunció así la intención de hacer que la calificación obtenida en esa asignatura cuente para notas finales de los estudiantes. Es decir, no sé si después lo derogaron esto, pero la materia de religión, que podría ser no curricular, creo que digo bien, que no forma parte de las materias que tiene que aprobar para pasar de año, ¿no? Para aprobar el curso, de segundo año, tercer año, quinto año, lo que sea. Bueno, sí, forma parte de es una calificación más como cualquier materia, otra. Y lo cual no parece no parece que esté bien, ¿sabes? No parece que esté bien. Por supuesto que viene bien saber que un chico sabe de religión, pero no es el lugar adecuado para que el chico, digamos, apruebe la materia, porque ten en cuenta la manera como se enseña, los contenidos. Entonces capaz que al chico le ponen 10 en todo y capaz que sale sabiendo nada, de nada, ¿viste? Bueno, otro artículo. El nuevo gobierno quiere modificar la financiación de la iglesia. Hace tiempo esto, ¿no? Que quiere modificar. Y el objetivo es que el gobierno quiere conseguir que la financiación de la iglesia provenga de la buena voluntad de los contribuyentes. ¿Entendés? Fíjate que, a ver, no quiero irritar a nadie, ¿sabes? Pero simplemente llamo a la reflexión a los católicos. 2025 de la era cristiana. Y el gobierno quiere que la financiación de la iglesia provenga de la buena voluntad de los contribuyentes, como debió ser desde el minuto 1 de la iglesia católica. Es así como siempre tuvo que ser. No que el gobierno te pague el arreglo del templo, que el gobierno te pague la seguridad social, el salario, los capellanes salario, que la desgravación impositiva. No. Porque fíjate, plata hay en el bolsillo de los polacos, pero le piden que paguen los impuestos y con los impuestos se paga lo que hace la Iglesia Católica. No es la manera correcta, ¿comprendés? Porque entonces que salga del bolsillo de los católicos, para eso eran el 95% los católicos hace unos pocos años nomás en Polonia, ¿sabes? 95% eran. No muchos años atrás. Bueno. Entonces, el Estado ya no pagaría pensiones ni seguros sociales a los miembros del clero, lo cual es lógico, ¿sabes? También está el tema, me parece a mí, de cómo debe ser la pensión de un sacerdote, ¿sabes? Primero, el Estado no tiene que aportarte nada. Y el Estado civil no debería pagar pensiones a los sacerdotes. Si el sacerdote por sí mismo quisiera pagar, por ejemplo, como un autónomo, aportar, como un monotributista, como hacen en algunos lugares, creo. Bueno, entonces, si el gobierno lo acepta, bueno, paga unos pesitos y después, cuando llega a los 65 años, se puede recibir la jubilación todos los meses del Estado. No es la manera correcta, ¿entendés? Si lo pensás como sociedad perfecta, que tiene que ser la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un mundo en el que todo se hace dentro de ese mundo, lo que es salario, ¿entendés? La entrega de los sacramentos, los trabajos de secretaría que vos pedís, mucha gente necesita un certificado de bautismo o de matrimonio. El mismo matrimonio implica unos trámites. Bueno, me parece que no hay que pagar nada, absolutamente. Aunque te parezca mentira. Porque esa es la manera como la iglesia tiene que financiarse, ¿entendés? De hecho, por lo menos te puedo decir una parroquia, son millones quizás, ¿no? Pero una parroquia, yo pregunté cómo se administra
si piden plata por los sacramentos, por esto, por lo otro, por aquello, la misa, nada. Si el fiel quiere dejar, bueno, tiene alcancía, vaya y deje, no te ponen la alcancía al lado del sacerdote para ver si, del capellán, a ver, no, ¿cómo es? De la secretaria, no sé, para ver si ponen dinero. No, nada, te olvidás. Porque ya lo dijo Jesús en el Evangelio, ¿viste? Lo dijo en el Evangelio. Den todo gratis. ¿Y a quién le hizo la promesa más grande de la historia y del mundo? ¿A qué sindicato, si se puede decir así? A sindicato de los clérigos, de los apóstoles consagrados. Le hizo la mayor promesa, porque les va a pagar el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. Fíjate qué negocio, ¿sabes? Claro, y esta reforma de querer dejar de financiar la Iglesia Católica, dice, parte de la premisa según la cual los miembros de la Iglesia Católica, los fieles, los laicos, algún colaborador particular que quiera aportar, ¿no? Que sea un hombre de buena voluntad, esa reforma forma parte de la premisa según la cual los miembros son responsables de sus iglesias. Porque no solamente se refiere a la Iglesia Católica, también a otras iglesias que estaba también, como te dije, subvencionando. Los miembros de las religiones son responsables de sus religiones. La decisión de pagar a las comunidades religiosas debe ser de los creyentes y no del Estado. Esta es una verdad fundamental, ¿sabes? Pero si a vos te sorprende de que todavía siga existiendo lo contrario de esto, a mí también, ¿sabes? ¿Y qué tenemos que hacer? Rezar. Rezar mucho. En 2023 se pagó una suma récord de 50 millones de euros al fondo de la iglesia. Bueno, ya lo había... en otro artículo también lo dije. Entonces, la idea es suprimir, porque son varios partidos políticos los que quieren esto, y el gobernante también, el partido gobernante, suprimir el fondo eclesiástico, al igual que sus actuales aliados en el gobierno, el gobierno actual con los aliados, que son la Alianza Izquierda, el Partido de Polonia 2050 y otros. Y no te asustes porque son de izquierda, porque en este caso están totalmente en lo cierto, ¿sabes? Porque hay de centro y inclusive de derecha que quieren terminar con esto. Hasta ahora, el PSL quiere limitarse a los fondos de la iglesia, ¿ves? Acá viene algo también interesante. Que el señor, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, acordó con la Iglesia Católica sustituir el fondo por una contribución eclesiástica voluntaria de los contribuyentes del 0,5 de la carga fiscal, según el modelo italiano. Bueno, italiano, español, alemán, sí, húngaro, portugués y muchos más, son como 14. Pero no más, fíjate. No sé si son más de 40 los países europeos, y 13, solamente 14 de ellos son los que lo cobran el impuesto eclesiástico, y no más en el mundo, nadie más. Si fuera interesante lo hubieran adoptado todos. Pero yo ya lo expliqué también en un video, escribí un artículo sobre esto, diciendo que el impuesto eclesiástico es nefasto, para resumirte en una palabra, porque distorsiona toda la organización de la Iglesia Católica.
de la parroquia, del obispado, digamos, complica la vida a los obispos porque lo tienen que estar administrando un dinero que no necesitan administrar, porque todo lo reciben los obispos, ese dinero espera, porque no te dije qué dinero. A ver, empiezo de vuelta con el párrafo, dice: una contribución voluntaria de los contribuyentes del 0,5 de la carga fiscal, lo leí, pero bueno, es decir, eso es el impuesto eclesiástico. De todos los impuestos que vos pagás por impuesto a las ganancias, por ejemplo, como decimos en Argentina, o a la renta, ¿sí? Vos le autorizás al gobierno para que el 0,5%, no, pagás un 0,5, espera, de la carga fiscal. Claro, acá tenés dos situaciones, ¿sabes? En Alemania, por ejemplo, se paga mucho de impuesto eclesiástico y el impuesto eclesiástico se paga, digamos, aparte de lo que pagas siempre. Si pagas 100, ahora vas a pagar 5 pesos más para 5%, dice acá, 0,5%. Sea 1 por 1000, bueno, por cada 1000 pesos, ¿no? Vos que pagás de ganancias, vas a pagar, aparentemente, ¿no? 5 pesos más de ayuda a la Iglesia Católica. Claro que son muchos miles que pagan, ¿viste? Y es mucho dinero por momentos. Bien, y eso todos los meses. O, ¿entendés? Sí. O una vez por año, pues sería muchísimo dinero. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué la gente en Alemania deja por cientos de miles todos los años de aportar? Porque les parece una injusticia. Y bueno, y así se están quedando sin fieles protestantes y católicos en Alemania, porque también los protestantes reciben una cantidad similar en el sentido de que son más o menos la mitad católicos y mitad protestantes, tomados en conjunto los dos, ¿no? En Alemania. Y entonces puede ser que sea parte que a vos de los 100 pesos se paren el 5%, o que tengas que pagarlo aparte de lo que pagás de ganancia, ¿me entendés? Pero bueno, sea como fuere, es una inconveniencia tremenda, ¿sabes? No es la solución, de ninguna manera es la solución. Entonces ellos quieren reemplazar un beneficio por otro. Entonces, ¿dónde está la justicia social, no? El hecho de terminar una vez con todo esto, de que el Estado financie la Iglesia Católica, ¿te das cuenta? Porque el impuesto eclesiástico para Italia es una cantidad inmensa de dinero también. Creo que son más de 1.000 millones de euros anuales. En España, cientos de millones de euros anuales. Además de otros beneficios de miles de millones de euros que en España el gobierno le aporta a la Iglesia Católica para financiar sus escuelas católicas, que es un tema también para desarrollarlo mucho, ¿sabes? Bueno. Ojalá que puedas entenderme, porque quizás, bueno, si alguno de estos numeritos yo no te confundieron un poco, bueno, quizás vas entendiendo por lo menos en general cuál es la idea, ¿no? Que quiero transmitir. ¿Y cuál es la idea? Rezar por la Iglesia Católica, ¿sabes? Bueno, acá ves, yo no me acordaba quizás una fecha. Acá dice: la Constitución de 1997 permitió expresamente la enseñanza religiosa en las escuelas, zanjando así los debates sobre si la instrucción religiosa escolar era compatible con el principio de separación entre la Iglesia y el Estado.
Bueno, supongamos que no sea, bueno, claro. Porque ves, es incompatible. Pero además de que sea incompatible, eh, lo que no es nada compatible es que el Estado le pague a los profesores, ¿me entendés? Que sean sacerdotes. Entonces, a ver, es, es, es algo que si lo pensás bien, le dedicás tiempo, ¿no? Vas a darte cuenta de que no puede el Estado, con el dinero de los impuestos, pagarle a los sacerdotes. Aunque haya deuda, ¿viste? Aunque haya deuda, no es la manera de resarcir. De ninguna manera, no. Bueno, y bueno, se refiere acá justamente, hablando de esto, dice, es una situación que ha encontrado oposición durante años en la enseñanza de religión, igual que en Argentina, que lo tuvieron que suspender, en más de una provincia, ¿entendés? Que son muy católicas, y me parece bien, Tucumán, Salta, pero no, esa manera concreta de enseñar religión no es conveniente para nada, ¿sabes? Además, bueno, las normas que tiene esa ley, ¿no?, de enseñanza religiosa, bueno, dicen que cuando se juntan, cuando en una escuela hay 7 estudiantes que desean participar, que desean recibir, ponerle iglesia evangélica de nuestro Señor Jesucristo, bueno, entonces puede venir un pastor y darles charlas y pagar el gobierno al pastor. Ni pagar el gobierno, ni que venga el pastor a dar clase, un pastor, que venga un musulmán, que venga un judío, que venga un católico. No parece correcto, ¿sabes? No lo es. Bueno, pero para cerrar un poquito este tema de la clase de religión y que lo quieren reemplazar, vos sabés que son varios los políticos en Polonia que están como convencidos de que si recaudan el 5% del impuesto a las ganancias, te lo digo en argentino, ¿no?, para la Iglesia Católica, vos sabés la cantidad de movimiento de dinero que es. ¿Vos sabés la cantidad de empleados que tiene que tener la Iglesia Católica para manejar ese dinero, para administrarlo? Gastos. ¿Vos creés que llega, primero, al Estado tiene que pagar una comisión por el trabajo, por recaudar, sí, separar el 5% y trasladárselo a los obispos? Pareciera que no es muy complicado para el gobierno, pero sí, en todo el país, el 5% que paga cada contribuyente, bueno, tienen que papeleo, empleados, ¿entendés? Burocracia, comisión para el Estado, que son millones de dólares, si no me equivoco, ¿eh? Y después, dentro de la Iglesia Católica, es un trabajo administrativo que hace que disminuya un poco también la cantidad, porque se va en burocracia. Porque vos estás reemplazando, ya te lo dije varias veces, el hecho de que Juan Pérez, que vive a 4 cuadras de la parroquia, cuando va el domingo, tiene para un poco de dinero y lo lleva y lo entrega en la alcancía. Mirá qué sencillo. Y la parroquia inmediatamente puede disponer de esos pesitos. Cuando de la otra manera, bueno, al Estado, ¿no?, al Ministerio de Economía, supongamos, bueno, se junta el dinero, lo transfieren a los obispos, a la conferencia episcopal, sería, no sé, o a los obispos de cada diócesis, se divide, quizás se reparte de esta manera, tanto a cada uno. Entonces es un despelote total, ¿sabes? Porque además de ese dinero, por ejemplo, si lo recibe la iglesia en España, dice, bueno, de este dinero vamos a ocuparnos por ejemplo, vamos a ayudar a unas universidades,
vamos a, para el día, no sé tal, ¿no? Un poco para la fiesta esta religiosa, ¿no? Y se necesita, pero bueno, pero de hecho, bueno, va quedando menos dinero. Y cuando va, por una parte la gente deja la limosna, por otra parte recibe el dinero del impuesto eclesiástico. O sea, yo creo que se complica todo. Pero es que de hecho, las parroquias no están funcionando como parroquias como debieran. ¿Eh? Vos sabés que me duele, me cansa un poco decir esto, me duele, ¿sabes? Pero, ¿sabes qué me gustaría? Que no lo tomen a mal los sacerdotes, los obispos, los cardenales y el Papa. Que lo tomen como algo que lo dice alguien que quiere mejorar la Iglesia Católica, que quiere que la palabra de Jesucristo llegue a todas las almas, que la doctrina católica, que es como un manantial de agua celestial, ¿no? Cristalina, pura, fecunda, llegue a todas las almas del país, que transforme todas las almas, la Iglesia Católica, con los sacramentos, con la predicación, con la enseñanza, con la escritura. Con retiros espirituales, con las horas de confesión, la dirección espiritual, que tenemos que quizás tomarlo más en serio los católicos, ¿no? ¿Viste? El mundo sería una delicia, me parece, ¿entendés? No, estoy seguro, es una delicia el mundo. Por supuesto, seguiría habiendo resfríos, seguiría habiendo enfermedades, seguiría habiendo dificultades climáticas, pero ya de otra manera, ¿viste? El mundo estaría transfigurado. No habría discusiones, peleas, guerras entre naciones. No habría carestía de la vida. No habría peleas familiares, maltrato en la escuela, tantos problemas menos, droga, vicio del alcohol, del cigarrillo, todo sería transformado, todo. No habría malos gobernantes, no habría corrupción. Quería terminar un poco este tema, ¿no? Si es que puede. Comentándote que no se pone muy bien de acuerdo el Estado con la Iglesia Católica, ¿viste? Pero lamentablemente, como se ponían de acuerdo, era para perjuicio del Estado también, la misma Iglesia Católica, ¿sabes? Hace falta que se termine con todos esos, con toda esa, que haya un ámbito para el Estado y otro ámbito para la Iglesia Católica, donde todo ahí se desarrolla de manera divina, ¿sabes? Cómo se puede desarrollar. A pesar de los diversos intentos de diálogo entre los obispos y el gobierno polaco, muchos intentos de diálogo, no dialogan, sí, ¿cuántas veces se pusieron de acuerdo?
Ahora, bueno, podemos disfrutar. El resultado de esta situación pone de relieve la continua relevancia de la libertad religiosa. Bueno, acá es donde juega un papel importante el autor en este artículo, ¿sabes? Porque el autor, si está de acuerdo con los subsidios, bueno, entonces de una manera, si no está de acuerdo, de otra manera habla, ¿sabes? Por eso vamos a ver qué quiere decir, qué significa esto. Entonces, dijimos, intento de diálogo entre los obispos y el gobierno polaco en busca de un compromiso. El resultado de esta situación pone de relieve la continua relevancia de la libertad religiosa incluso en Europa. Pone de relieve la relevancia de la libertad religiosa, porque está un poco el meollo de la situación, ¿ves? Como porque no es libertad religiosa recibir dinero para que te paguen tu escuela. No, ni con los vouchers, ¿sabes? Que ahora quieren imponernos en Argentina. Es una mentira total, ¿sabes? Ojalá que se den cuenta. Es una irresponsabilidad. No lo estudiaron, porque si lo estudiaran se van a dar cuenta. Pero hace falta por lo demás, para entender el problema, es tener un poquito de, comprender un poco lo que es la ética. Simplemente tener bien la noción de ética y si esto es ética, preguntarse. No es ético, por lo tanto, no deben implementarlo. Yo te lo sumo así en dos palabras, te dije, pero ya he hablado bastante. Y voy a seguir hablando si Dios quiere, ¿sabes? De esto de los vouchers. Entonces, libertad religiosa. Incluso en Europa dice, bueno, donde lamentablemente están creciendo normas jurídicas y prácticas administrativas que limitan o de hecho anulan los derechos formalmente reconocidos por la Constitución para los creyentes individuales y los grupos religiosos, ¿ves? O sea, en la misma Constitución se le da derecho a recibir subsidios, por decirlo de alguna manera, y implícitamente puede haber cualquier regalo, ¿no? de dinero en ese derecho, supuesto. Bueno, y entonces citan al Papa Francisco, que en un discurso, ¿sí?, de algún día, de algún año, dijo: la libertad religiosa debe ser considerada como una conquista de una sana cultura política y jurídica, porque cuando se reconoce, se respeta en su raíz la dignidad de la persona humana y se fortalecen el ethos, E-T-H-O-S, y las instituciones de los pueblos. Muy bien, ¿no? Excelente. Ahora bien, no me digas que acá dice que hay que dar beneficios económicos, porque no lo dice. Ahora, decime que lo interpretan así, y sí, te puedo decir que sí, porque interpretamos como nosotros queremos a veces, ¿sabes? Pero supongamos que lo diga efectivamente como lo dijo, que lo diga con todas las letras, no como está en la encíclica, en el Vaticano II y en otros documentos. No, igual está equivocado, ¿viste? Está equivocado. A mí me parece que otra sería la realidad mundial del mundo, no solamente de la Iglesia Católica, de todas las religiones también, del Estado, política, cultural, social, económica, desde el punto de vista educativo, por supuesto. Todo andaría mejor en el mundo, todo andaría mucho mejor si no se hubiera confundido el dinero del Estado con la Iglesia Católica, ¿sabes? A ver, ¿cómo viene esto? Además, vos sabés que también me hubiera gustado comentarte acá, ahora se hizo tarde. Ves, por ejemplo, el señor Donald Tusk, y creo que eso sí lo creo perfectamente, lo creo bien, ¿no? De que es sincero cuando dice esto.
No queremos dañar financieramente a la iglesia cuando habla de, digamos, dejar de ayudar a la iglesia con el fondo eclesiástico, que es un gasto de muchísimo dinero que el Estado lo necesita. Vos sabés que yo también, si pensás en el Estado, en la plata, en el dinero que necesita para tantas obras, tantas cuestiones, vos te vas a dar cuenta de que 50 millones de euros, 300 millones de euros, 400 millones de euros, y cientos millones más que 400 millones por año, y parece demasiado, parece, no solo por el hecho de que sea demasiado, sino que cada pesito que vos no le das al Estado, que se lo hace, lo derivás por otro lugar que no puede derivarse, y fíjate que es un doble gasto, porque, ¿entendés? Y una injusticia grande, porque vos estás quitándole a uno y dándole a otro, estás disminuyendo la riqueza de uno y aumentando la riqueza del otro, que cuando no hay ninguna necesidad, ninguna obligación, ¿sabes? Y que además no se aprovecha esa riqueza, no se aprovecha. Y la fecundidad de la iglesia no se manifiesta, ¿sabes? Como debería. Mira, vos sabés que yo podría hablar de Polonia más todavía. No quiere decir que conozca mucho de Polonia, ¿sabes? Lo que te quisiera leer ahora para terminar es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que... Nada, te lo leo y no puedo hacerte una explicación teológica ahora porque no la tengo, pero me parece que es fundamental este párrafo que te leo de la primera carta del apóstol San Juan en el Nuevo Testamento. Capítulo 4. Comienza así, mira. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido. Pues el que está en nosotros, el que está en vosotros, es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amén. Acá termina este párrafo que va del versículo 1 al versículo 6. Bueno. Quise leerte este párrafo como otros más, ¿no?, que puedo leer de la Escritura, que me parece que está relacionado con el hecho de que tenemos que creer, ¿sí?, como Dios quiere que creamos en la doctrina católica. Y que no pensemos tan fácilmente que somos buenos cristianos por el hecho de que
creemos algo, algunas cosas, dos, tres, algunas cosas de doctrina. Como ya te dije en otra ocasión, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Y aquí, ¿qué pasa? Yo quería decirte que a veces, quizás, me pregunto, te pregunto a vos, ¿estamos haciendo todos los católicos una buena hermenéutica de la Escritura? Cuando Jesús mandó a los apóstoles, de dos en dos, tenía unos 72 discípulos que lo mandó, eran de dos en dos, los mandó a los pueblos para que le preparen el camino para él cuando iba, y para que, bueno, que curen enfermos, que sanen, que prediquen, ¿no? Que enseñen, porque ya estaban en condiciones de enseñar, ya habían estado con Jesús mucho tiempo, ya habían aprendido mucho. Y fueron a sembrar la semilla del cristianismo a esos pueblos. Entonces, ¿qué le decía? Que vayan, busquen la casa de un hombre honorable y permanecen en esa casa, que permanezcan allí, que coman lo que le presenten, lo que le pongan en la mesa, y que, bueno, que den todo gratis. Entonces, una buena hermenéutica, ¿qué nos tiene que permitir entender? Bueno, simplemente que si es gratis, tiene que ser gratis. Lo cual no significa, bueno, gratis en el sentido de que nunca te van a dar un centavo para nada, te van a dar de comer, vas a ganarte la comida, seguro. Y el vestido y un lugar para vivir, ¿sí? Y lo que necesitas para tu tarea de estudio y demás. Y vas a ser feliz, que es lo más importante, muy feliz. Pero tenemos que hacer preguntémonos si cómo estamos, de qué manera estamos haciendo una hermenéutica correcta de las Sagradas Escrituras. Porque quizás no es solamente un versículo, un capítulo, o este párrafo de una parábola, o del Sermón de la Montaña. Quizás es mucho más de lo que nosotros pensamos, lo que podríamos, en lo cual estar en desacuerdo. Porque nosotros nos ponemos en desacuerdo. Te pido que pienses esto, que recemos por la Iglesia Católica, con la intercesión de Santa María, Madre de Dios, y de tantos santos maravillosos que hubo en la Iglesia, en la historia de la Iglesia Católica. Amén. Gracias. Que Dios te bendiga.